Interesante entrevista esta noche aquí en nuestros estudios, un tema que desde ayer que se hace el anuncio por parte del presidente de la República ha causado comentario y es interesante entenderlo y profundizarlo, el tema del salario mínimo. Y hoy nos acompañan personeros del Ministerio de Trabajo, la viceministra Damaris Oliva de Administración y Trabajo y también el director de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo, Julio Hernández, quienes pues llegan hasta nuestros estudios precisamente para abordar esta situación. Ya hemos conocido ese aumento del 10% para las actividades agrícolas y no agrícolas y queda el 6% para el área de la maquila y exportaciones. De tal manera que, pues conocido este anuncio, vale la pena adentrarnos un poco en esta idea que ha tenido pues el presidente de la República y que comunicara. Quiero darles la bienvenida a ambos. Muchas gracias por estar con nosotros. Viceministra, pues seguramente pues con una idea de mejorar y de pues respaldar a los trabajadores, no cabe duda, pero ¿cómo llegan realmente a este porcentaje para entrar de una vez en materia? Bienvenida. Muchas gracias, buena noche en cabina y a la audiencia de Noticiete. Realmente a esta propuesta técnica se llega luego de un año en la que trabajaron conjuntamente las comisiones paritarias y la Comisión Nacional del Salario para luego trasladar el dictamen razonado al señor presidente. Estamos convencidos de que este esfuerzo es justamente el llamado que hizo el señor presidente a la unidad nacional prácticamente, de poder en este espacio tripartito que lo conforman tanto trabajadores como empleadores y el gobierno, poder enfocarnos y ver las posibilidades de beneficiar a la población guatemalteca en general. Pero hay un análisis técnico, podríamos decir, que lleva precisamente a ese 10 y a ese 6%. Sí, efectivamente se tomó en cuenta el tema de la proyección de la inflación, de la productividad y también, muy importante aclararlo, el poder recuperar el poder adquisitivo que durante los últimos 10 años el salario mínimo perdió, que ascendió aproximadamente al 13%. Y cambia el ritmo también de crecimiento del salario mínimo. Por supuesto, tiene que cambiar. Y es que este es lo interesante del tema, que al recuperar nosotros el poder adquisitivo del salario mínimo, que tiene que ser paulatino, entonces esto da como resultado de que no se aumentó como debió haberse aumentado en estos últimos 10 años y por eso hoy por hoy en esta administración se pretende incrementar este valor adquisitivo que se perdió a lo largo de estos años. Ahora, licenciado Julio Hernández, hablando del aumento pero reflejado en la economía, porque es que va para todos los sectores, ya sea ese 6% o el 10% que será la mayoría, ¿cree usted que tenga un efecto? ¿Cómo se verá reflejado según sus proyecciones en la economía nacional? Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, tal como mencionó la viceministra y como lo dijo el presidente anoche, este aumento, pues en primer lugar se puede calificar de histórico porque en los últimos 10 años no se dio un aumento en las magnitudes como las que se están haciendo. Pero esto... le voy a permitir, le voy a interrumpir un momentito, licenciado, solo solucionamos un aspecto técnico. Sin embargo, es interesante conocer este tema, diríamos, de la economía, porque vamos a plantearle también las reacciones que se dan y sobre todo porque habría dos partes, la parte laboral y la parte trabajadora, o la parte patronal más bien dicho. Estas partes siempre han sido partes encontradas y normalmente tenían que llegar a un consenso, pero vamos, que la parte patronal ve sus números y sus cifras también. Ahora, pues si quiere me retoma la respuesta, sí, licenciado, por favor. Gracias. Bueno, y ahí pues dejar claro que es un aumento que consideramos seguro en términos macroeconómicos, porque hay un análisis técnico detrás de fondo que se estudió los impactos que este aumento podría tener en la economía nacional y principalmente lo que se espera, y como también mencionó el presidente, pues es un aumento del consumo de la población que más necesita de este aumento y de esta forma pues activar o reactivar económicamente al país y dejar claro que de acuerdo a estos análisis que se hicieron de los últimos 10 años, es un aumento que es necesario para la economía nacional y para la economía de la mayoría
de los guatemaltecos que ganan el salario mínimo. ¿Y cree usted, licenciado Julio Hernández, que esto eventualmente, como ya hoy se escuchó algo de este tema, provoque eventualmente desempleo o hasta el cierre de empresas? Sí, esa es una cuestión importante de señalar y es algo que se analizó también. Aquí dejar en claro que este impacto en el aumento del consumo de las personas y esa reactivación económica o crecimiento económico que se espera de ese aumento del consumo, al contrario de causar desempleo, causaría un aumento de estos empleos en el sector formal, que es de los sectores pues, en donde se producen mucho de los productos que consumen la población en el país. Viceministra, la Cámara de Industria fue crítica hoy ante este tema, obviamente emite su comunicado y el CACIF mismo habla de la infraestructura del país, es decir, quisieran ver la reacción y la respuesta en otros ámbitos. ¿Cómo concatena el tema del salario mínimo con las necesidades reales que también tiene el país? Sí, nosotros entendemos el problema que plantea el CACIF, no somos ajenos a ello, somos empáticos precisamente con esta preocupación que ellos han manifestado, no solo en el seno de la Comisión Nacional del Salario, sino que también lo han hecho en otros espacios, como en la CONAPEX, como en el GABECO, también el Gabinete Económico, donde también confluyen otras carteras, como lo es el Ministerio de Economía y el Ministerio de Comunicaciones. Entonces, se tiene obviamente previsto poder ver la forma de avanzar y realmente que sea integral. No se trata solamente de favorecer al sector trabajador con un aumento al salario mínimo, sino que esto también implica no perder de vista las necesidades que también los empleadores están enfrentando. Y decía el presidente en la cadena del día de ayer que pues piensa que esto debería tener una visión de largo plazo, incluso habló de un tema de una política salarial multianual. ¿Cuál es el enfoque realmente? ¿Bajo qué idea están trabajando? Porque obviamente este es el primer año de gobierno y quedarían otros 3 de tomar este tipo de decisiones, ¿no? Efectivamente, este año 2024 fue de muchas lecciones aprendidas, sobre todo a nivel de la Comisión Nacional del Salario, que como lo indiqué al inicio, es un espacio tripartito donde se debe de dinamizar y poder realmente llegar a ese consenso tripartito. Y esto implica, obviamente, poner en la palestra el tema de una política salarial multianual y no a corto plazo como se ha estado haciendo en los últimos años, que cada año se fija un salario y que entra en conflicto entre los sectores porque no hay acuerdo. Rara vez se vio uno en el año 2012, pero hoy por hoy no se ha tenido un consenso. Y de lo que se trata es precisamente de hacer un análisis integral tanto de las necesidades de los empleadores, de los trabajadores y de cómo el gobierno puede responder a esas necesidades y verlo reflejado en esa política salarial. ¿Y cree usted que lo puedan lograr en base a lo que usted decía de estas lecciones aprendidas ya del 2024 de cara al futuro? Pienso que sí. En principio porque dentro de la Comisión Nacional, primero trabajamos dentro de un marco de la legalidad. En segundo término, ha sido una relación muy cordial, donde también ha prevalecido el respeto de los sectores y obviamente no debemos de perder de vista el objetivo que tenemos que tener en común y no fijarnos solamente en un salario mínimo como tal, sino que debemos realmente procurar los sectores, y estoy segura que ellos respaldan esta moción, de que debemos de trabajar por un salario digno para todos los trabajadores guatemaltecos. Y desde la parte laboral, licenciado, ¿cree usted que esta medida está siendo bien recibida, que responde a las necesidades de los guatemaltecos? ¿En qué medida le va a aportar a la economía personal de las familias? Sí, ese es un sentir que el sector laboral hizo mención en las diferentes reuniones de la Comisión Nacional del Salario, en que era necesario un aumento. Incluso ellos, la propuesta que hicieron era de que fuera un salario de 6,000 quetzales mensuales. Nosotros, como Ministerio de Trabajo, tenemos la función, como representantes del sector gobierno, de llegar a un balance entre las necesidades que los trabajadores mencionan tener y las capacidades de las empresas. Con base a eso es que se hizo la propuesta. Ahora, licenciado Julio Hernández, ¿cómo garantizarse que las empresas vayan a otorgar realmente este salario mínimo?
Sí, bueno, dentro de las funciones del Ministerio de Trabajo está verificar el cumplimiento de la legalidad laboral. Entonces, desde el marco que tenemos como Ministerio de Trabajo, ya competiría al Viceministerio Administrativo de Administración del Trabajo realizar a través de la Inspección General de Trabajo esas verificaciones en campo. Y ante esto, pues, ¿qué mensaje deja usted a nuestra audiencia, a la población guatemalteca? Porque el tema está fresco, podríamos decirlo, ¿verdad? Y ante la llegada de estos días de final de año, también habrá que aplicarlo ya en enero, pero pues como que todavía estamos asimilando el tema. Aprovechando pues esta entrevista, ¿cuál sería su mensaje, viceministra? Bueno, en principio el tema de la unidad nacional que el mismo señor presidente promovió ayer en su mensaje al invitar a los sectores iniciando el año a unirse y a analizar realmente las expectativas de desarrollo a corto, mediano y largo plazo. A la población guatemalteca que esta administración tiene un compromiso con los sectores que se ven involucrados en el tema del salario mínimo, siendo empáticos con las necesidades de ambos y que trabajaremos arduamente para poder enfatizar y lograr que lo que el señor presidente tan claramente manifestó ayer sea una realidad. Entonces, obviamente sabemos que no es de la noche a la mañana que se logran estos aspectos, pero estamos ya trabajando y este año 2024 fue de crecimiento para todos y poder lograr realmente los objetivos que sí o sí en el 2025 se tienen que cumplir. ¿Algo que usted quisiera agregar, licenciado Julio Hernández? Solamente mencionar que para las condiciones actuales de este año y el comportamiento de los últimos años era un aumento que se consideraba necesario. Eso hay que dejarlo claro y que se tomó con base a un análisis técnico sólido, que es la que da el respaldo del por qué ese aumento. Pues muchísimas gracias, licenciado Julio Hernández, director de Estadística del Ministerio de Trabajo. Gracias a usted, viceministra Damaris Oliva, por acompañarnos y por explicarle hoy a nuestra gran audiencia cómo están las cosas y que obviamente entra en rigor a partir del mes de enero, pero interesante conocer cómo es que llegaron al mismo y cómo pues hay una visión también que no termina aquí, sino que pues tiene ese siguiente paso y ese siguiente plazo que bien podría ser un mediano o largo plazo. Gracias a ambos por esta entrevista. Vamos a seguir con más de Noti7, nos detenemos nada más por unos instantes, volvemos de inmediato.